Bien, estudiantes de noveno grado, continuaremos con el tema ahora de semejanza de triángulos. Nos dice acá que dos figuras son semejantes. Dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales, los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. La razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces nos vamos a ir al ejemplo número 1. Acá. Y tenemos dos triángulos. Dado el triángulo ABC, voy a marcar por acá. Vemos el triángulo ABC y el triángulo DF. Este es el primer triángulo ABC y el segundo triángulo DEF. Nos piden que encontremos la longitud del lado AB. En este caso nos dicen que los triángulos ya son semejantes, entonces no tenemos que comprobar de que ellos sean semejantes, solo vamos a encontrar los valores que faltan en la figura. En este caso nos faltaría este lado, donde vean la X, es la incógnita, ese es el lado que falta. Si se dan cuenta, tenemos la hipotenusa, tiene valor de 8, acá tiene valor de 6, y este lado, este cateto, acá tiene 3, pero acá no tiene un valor. Entonces este es el que vamos a encontrar. Entonces nos decía lo anterior que son semejantes porque sus ángulos son iguales. Si ustedes miden con un transportador este ángulo, debe de medir lo mismo que este que está acá. Si medimos este ángulo A, debe de medir lo mismo que el ángulo D. Y si medimos el ángulo C, también debe de medir lo mismo que el ángulo F. Decimos que son semejantes porque tienen si tienen la misma figura, no la misma medida, pero sí la misma forma. Vean, este triángulo es alargado hacia acá, lo mismo que este. Entonces son semejantes en el hecho de que se parece la figura, pero que no son iguales en medidas. Si ustedes se dan cuenta, este de largo mide 8 y este solo mide 6. Entonces uno es más pequeño con respecto al otro, pero sí tienen la misma medida. Ahora, lo que sí tienen igual para que sean semejantes es que sus ángulos, sus tres ángulos tengan la misma medida. Entonces lo primero que vamos a hacer para resolver estos triángulos es identificar cuáles son los catetos o los lados de cada triángulo que sean semejantes o proporcionales. Para poder encontrar esto vamos a utilizar las proporciones. Entonces tenemos aquí la solución. Dado los triángulos ABC y DEF son semejantes, se puede formar una proporción con las longitudes de los lados correspondientes. Entonces vamos a buscar primero esos lados que sean correspondientes. Entonces vamos a fijarnos bien en la figura. Con la ayuda de una regla vamos a tratar de marcar. Entonces lo primero que como táctica yo les daría que primero busquen el lado más largo del triángulo, luego el más pequeño y hasta llegar al más pequeño. Entonces el más largo siempre en los triángulos es la hipotenusa. Entonces este es el lado más largo. Ustedes se fijan, esta regla que estoy utilizando es graduada. Y acá en el centro me dice cuál es el grado de este ángulo que tengo acá, el ángulo C. Me dice que es un ángulo de 27 grados. Vamos a verlo, vamos a comparar un poquito mejor, ajustarlo un poquito mejor. Sí, en efecto, es de 27 grados. Si lo pueden ver acá, ahí está. Entonces vamos a marcarlo con un color rojo. La hipotenusa.
Entonces este lado más largo va a ser el correspondiente al lado más largo del más pequeño, que va a ser este. Se lo voy a pintar del mismo color para poder identificarlo, ¿verdad? ¿Ven? Y si se dan cuenta, está ajustadito ahí, quiere decir que este ángulo F mide 27 grados, lo mismo que el ángulo C que está en el otro triángulo. Entonces estos dos lados AC es correspondiente al lado DF, entonces los dos por los pinto del mismo color. Esa puede ser una táctica para que ustedes no se confundan. Luego busco el otro que es un poco más pequeño que la hipotenusa. Nos damos cuenta que la base de este triángulo es el que sigue, el más pequeño. Lo vamos a pintar de un color verde. Y la base del otro triángulo es esta. Entonces quiere decir que este lado va a ser el correspondiente al otro. Vean, estoy buscando los lados correspondientes. AC es correspondiente a DF. EF va a ser el correspondiente a BC. Correspondiente quiere decir que tiene la misma forma, pero no tiene la misma medida. Y terminamos con el último lado. Perdón, ahí. El que quedó sin marcar. Permítame. Acá. Cuesta un poquito, pero ahí vamos. Entonces lo ajustamos ahí. Vean, este tiene un ángulo de 63 grados y vamos a marcarlo. Voy a utilizar el color amarillo. Entonces AB va a ser el lado correspondiente a ED. Los estoy marcando así en color para después poderlos ubicar de una manera más fácil. Entonces, recapitulando, AC es correspondiente con DF. Vean, tiene la hipotenusa de cada triángulo. Luego la base. BC es correspondiente con EF, que es el otro lado que sigue, que es un poco más pequeño que la hipotenusa. Y ahora el último cateto, que es DE, que es congruente o es correspondiente con AB. Ya el último es un poquito más fácil encontrarlo porque es como el que nos sobra. Entonces, una vez teniendo ya cuáles son los lados correspondientes, vamos a proceder a utilizar la proporción. Vamos a ver un poquito acá. La propiedad fundamental de la proporción la tenemos por aquí. Es esta que aparece acá. La propiedad fundamental de la proporción nos dice que tenemos que A es proporcional a B. ¿Vean? Y C es proporcional a D. Entonces, utilizando esta propiedad, dice que yo puedo multiplicar los extremos. A lo puedo multiplicar por D, me queda D, igual a los del medio. B puedo multiplicarlo por C. ¿Vean? Entonces me queda una igualdad. A por D, los extremos, igual a B por C, que son los que están, podríamos decir, en el centro de la igualdad. Entonces, haciendo uso de esa propiedad, vamos a utilizar los lados correspondientes. Entonces, vamos a utilizar los que tenemos valores. Por ejemplo, vamos a utilizar AC porque tengo el valor de que tiene 8. Lo mismo de F, tiene el valor 6. También vamos a utilizar el lado de F porque también tenemos BA. Y en este, recuerden que está la incógnita. Entonces, estos son los dos lados que vamos a utilizar. Entonces, el primero es AD, y AB me dice que es una X. Se lo vamos a marcar ahí. Vean, AB va a ser correspondiente a quién. AB es correspondiente con DE. AB es correspondiente con DE. Ahora el otro lado me dice que AC es correspondiente con quién, con DF. Vean los dos lados rojos. AC es correspondiente con DF. Entonces marco ahí los dos. Esos son mis lados correspondientes. Una vez que los tengo identificados, sustituyo por el valor. Y aquí están los pasos.
Lo pueden ir copiando en cada ejercicio para que no se pierdan. Sustituir los valores de las longitudes. Entonces AB mide, no tiene valor, dice que es X. Entonces vamos a sustituir por X, que es el que está acá. Le voy a poner el mismo color ahí para que AB es X. DE, que es este que está aquí, DE es 3, vean. Solo estoy sustituyendo. AB es X, DE 3, igual a AC. AC, ¿cuánto mide? AC mide 8 centímetros. Entonces AC mide 8 centímetros. ¿Ven? Disculpen. Y DF, ¿cuánto mide DF? DF mide 6. Entonces pongo el valor de 6. Al sustituir los valores, entonces ya puedo aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que me dice que puedo multiplicar los extremos. 6 por x sería 6x, ¿vean? X por 6 o 6 por x es 6x, y luego multiplico los del interior, 8 por 3 o 3 por 8, vean, 3 por 8. Otra vez, 6 por x, 6x, vean, uno lo ubico a un lado y 3 por 8 en el otro lado. 3 por 8 es 24, y 24 dividido entre 6, ¿de dónde sale este 6? De acá. 6 está multiplicando a x, va a pasar a dividir. Esto lo vimos en las clases anteriores donde despejamos variables. 24 dividido entre 6 va a ser igual a 4. Entonces quiere decir que este valor que tenemos acá, la x, este que está acá, es igual a 4. Entonces podemos decir que BA mide 4, y DE mide 3, AC mide 8 y DF mide 6. Y así encontramos el lado que nos falta en triángulos que son semejantes. Ejemplo número 2. Si se fijan, tiene una figura diferente. Bueno, sí es un triángulo, pero sus lados son diferentes o sus ángulos son diferentes. Lo primero que debemos hacer es encontrar cuáles son los lados correspondientes. Bueno, aquí tenemos el ejemplo 2, solución. Vamos a encontrar primero los lados que son correspondientes. Entonces, como técnica les digo, o les aconsejo, ustedes deciden cuál utilizar, pero yo la que utilizo es primero encontrar cuáles son los lados correspondientes. Y el primero el que busco es el lado más largo. Entonces AB voy a utilizarlo así para no utilizar la regla porque se me distorsiona un poco acá. AC va a ser correspondiente, BC va a ser correspondiente con el lado más largo del otro triángulo que es pequeño. Entonces este lado va a ser correspondiente con este. Vean, es el lado más largo del triángulo. Luego busco el otro lado que es correspondiente. Voy a cambiar de color. La base de este triángulo, AC, va a ser correspondiente con la base del otro triángulo, o del lado un poco más pequeño de la hipotenusa, que va a ser FD o DF. Ya que encontré dos lados correspondientes, el tercero, por consecuencia, va a ser uno correspondiente al otro. Entonces, AB va a ser correspondiente con D. Una vez que tengo ya identificado cuáles son los lados correspondientes, procedo a hacer la proporción. Si ven que escribo un poquito raro aquí, es porque estoy escribiendo con el mouse de mi computadora y se me dificulta un poco, no puedo escribir muy bien todavía, pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces vamos a utilizar los lados que sabemos sus medidas. Entonces el primero va a ser BC. BC tenemos la medida que es 10, entonces vamos a utilizar
BC es el correspondiente. Estos dos puntitos significa que estamos haciendo una proporción entre los dos. Entonces BC va a ser correspondiente ¿con quién? Con el otro que marcamos, EF. Esto va a ser igual a, vamos a buscar los otros dos pares que son correspondientes. Entonces BA tiene medida y DE. Entonces esos son los dos correspondientes que vamos a utilizar. BA va a ser proporcional al otro lado correspondiente, que es DE. Vean, estoy utilizando los dos lados que están en color amarillo, por eso los pinto primero. BA va a ser correspondiente con DE o ED, como usted lo quiere escribir. DE. Entonces ya tengo ahí los lados correspondientes. Ahora vamos a sustituir los valores de las longitudes. Entonces primero voy a bajar mi signo igual acá, cambiar de color, parece que no se ve muy bien. ¿Cuánto mide BF? BC, perdón. BC mide 10. EF, ¿cuánto mide? EF, no tengo una medida, va a ser X. Entonces este va a ser el valor que vamos a encontrar. BA, ¿cuánto mide? BA mide 6. Escribimos 6, correspondiente o proporcional a DF. Y DE mide 3. Bajamos el signo igual. Ya sustituido, vamos a aplicar el teorema fundamental de proporciones. Aplicamos este, ahora vamos a aplicar este, que me indica que debo multiplicar los extremos. 10 por 3 y los interiores 6 por X. Y 6 por X va a ser 6X. Vean, en esta proporción el X me quedó al lado derecho, pero no importa. 10 por 3 va a ser 30. Disculpen ahí que movió. 10 por 3 va a ser igual a 30. Un poquito complicado querer hacer números con un mouse, pero bien, vamos a 10 por 3 va a ser igual a 30 y esto va a ser igual a 6X. Vamos a despejar esta X, entonces esto va a ser igual a X y este 6 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, entonces me quedaría 30 dividido entre 6. Me quedó ese poquito ahí de respuesta, pero no le paren bola a esto. 30 dividido entre 6 va a ser igual a 5. Entonces nuestro valor de X va a ser igual a 5. Si no lo ven de ese modo, entonces solo cambien lo de lado. X va a ser igual a, por cuestiones de estética, ¿verdad? Aquí va a ser igual a 5. Entonces, repasando, el lado BC correspondiente proporcional a F y el lado BA correspondiente o proporcional a DE. En el segundo paso vamos a sustituir los valores. BC mide 10, EF tiene medida X, no la sabemos, que es la que vamos a buscar. BA mide 6 y DE mide 3. Una vez que ya tengo la proporción y la sustitución, vamos a aplicar la propiedad
que nos dice que vamos a multiplicar los extremos primero. 10 por 3 igual a 6 por x, que son los internos. Vean, los externos por los internos. 10 por 3 es 30, igual a 6x. Despejamos a x y este 6 que está multiplicando aquí pasa a dividir acá a este lado. Recuerden que hacemos las operaciones contrarias. 30 dividido entre 6 va a ser igual a 5. Entonces la medida de x va a ser 5. Pueden darle la vuelta o escribirlo al revés, x igual a 5. Hacemos un ejemplo más. Ejemplo número 3. Siempre los mismos procedimientos. No importa para dónde esté la figura, cómo esté ubicada, de qué color. Con tal tengan la misma, las dos figuras sean tengan el mismo dibujo, podríamos decirlo, la misma figura, aunque sea una más grande que la otra. Recuerden que son semejantes. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar cuál es el lado más largo de la figura para poderlas ir identificando, ¿verdad? Entonces la más larga sería la hipotenusa, que es esta. Entonces BC va a ser proporcional a el lado más largo de este, que es F. Yo ya tengo un lado, dos lados correspondientes. Ahora voy con la base de la figura. La base de la figura por lo general es el lado un poco menos grande que la hipotenusa. Entonces vamos a decir que AC entonces el ángulo AC, perdón, el lado correspondiente a AC va a ser con el FD, y luego nos queda el más pequeñito, que es el AB, marcar en rojo, que va a ser el correspondiente a DE. Entonces BC va a ser correspondiente con FE, son los lados más largos del triángulo. Luego el que sigue, que es un poco más pequeño, va a ser AC con FD, y por último ED con AB. Una vez ya identificado, vamos a hacer la proporción. Vamos a escribirlo en color negro. La proporción va a ser el primer lado o el que ustedes elijan. AB va a ser proporcional con el otro lado que tenemos en rojo, ED. Esto va a ser igual a, y utilizamos el rojo. Ahora vamos a utilizar el otro valor que conocemos, que sería, podríamos utilizar AC con DF, pero AC tiene un valor acá, pero DF no tiene, entonces no podríamos utilizarlo porque ya tenemos una incógnita. Entonces vamos a utilizar el otro, que es BC, que mide 14 y que es correspondiente con FE. Entonces utilicé AB, que es correspondiente con DE, porque ambos tienen un valor, aunque aquí tenga 3 y aquí tiene la incógnita, pero recuerden que esta es la que estamos buscando, por eso lo utilizamos. Igual a BC, que tiene un valor, y buscamos el correspondiente, que es FE. Ya que tenemos la proporción, ahora vamos a sustituir los valores. Vamos a bajar un poquito acá.
Vamos a sustituir valores. Entonces AB dice que es X, AB es X proporcional a ED, que es 3. Esto va a ser igual a BC. BC mide 14 y esto va a ser proporcional a FE, que mide 7. ¿Por qué no utilicé AC con FD? Porque AC tiene valor, pero FD no tiene, entonces no puedo utilizarlo. Luego que tengo sustituido, vamos a utilizar la propiedad fundamental de la proporción. Vamos a subir un poquito aquí. Y vamos a multiplicar primero los extremos. X por 7, vean, todos los pasos son los mismos. X por 7 o 7 por X es 7X. Esto va a ser igual a los interiores, que es 3 por 14. 3 por 14. Hacemos los cálculos. 7X es igual a 7X